Seguramente me estáis mirando y pensando, ¿cómo no te diste cuenta? Yo pensaba lo mismo de los demás. Cuando veía esos programas en la tele, esos reportajes de la 2 o de 4, donde salía alguna mujer llorando y contando que su marido era un monstruo, yo cambiaba de canal. O peor, me quedaba mirando y pensaba, con esa crueldad tan cómoda que tenemos cuando el dolor es ajeno, qué ingenua. ¿Cómo no vio las señales? ¿Cómo no escapó antes? Me lo decía así, en voz baja, mientras me comía unas pipas en el sofá y mi marido dormía al lado. Qué ironía tan cruel la vida. Qué manera tan horrible de tener razón. Me llamo Elena, Elena Carrasco Vidal. 43 años ahora, aunque cuando todo esto empezó tenía 36 y me sentía joven todavía, o al menos no vieja. Vengo de un pueblo de la provincia de Albacete. Un pueblo de esos que aparecen en el mapa pero que la gente no sabe situar. 4 calles, una iglesia, una cooperativa agrícola, un bar que hace también de estanco y de punto de recogida de paquetes de Amazon desde hace 2 años. Mis padres eran de allí, y los padres de mis padres también. Toda la familia Carrasco en el mismo término municipal desde que alguien tiene memoria. Yo fui la primera en irme. Me fui a los 18, con una maleta de tela que todavía huelo si cierro los ojos, ese olor a lavanda del suavizante de mi madre, y una plaza en la Escuela de Enfermería de Albacete Capital. Estudié 3 años, saqué el título, me busqué trabajo en un centro de salud de un barrio de las afueras de Valencia. Un barrio obrero, de esos bloques de los 80 con el azulejo de la fachada ya medio caído, y los buzones todos rotos, y los portales con ese olor a col hervida que no se va nunca. Pero era mío. Tenía 22 años y un contrato de sustitución y una habitación en un piso compartido con otras 2 chicas. Y me parecía que el mundo era enorme y que todo estaba por delante. Eso era yo antes. Una chica de pueblo con aspiraciones pequeñas y honestas. Un trabajo fijo, un piso propio algún día. No grande, con que tuviera luz natural ya me conformaba. Quizás una familia si llegaba, si encontraba a alguien de verdad. No pedía mucho. No pedía casi nada, en realidad. Y supongo que eso también forma parte de la historia. Que cuando no pides mucho, cuando llevas toda la vida aprendiendo a conformarte, es muy fácil que alguien llegue y te convenza de que lo poco que te da es suficiente. De que lo poco que te da es todo. Conocí a Marcos en el año 2014. En una boda. De las de pueblo. De las que empiezan al mediodía y terminan cuando el último abuelo cae dormido en una silla y los niños ya están corriendo en calcetines por la pista de baile. La boda de una prima mía, en el pueblo. Yo volví para el fin de semana, con esa mezcla de pereza y nostalgia que te entra cuando llevas años fuera y los lazos se van aflojando. Él había ido con un amigo del novio, alguien del trabajo, de una empresa de transportes de Murcia. Marcos Reyes Palacios, 41 años, divorciado, me lo dijo enseguida, como quitando del medio un obstáculo, con un hijo de un matrimonio anterior que vivía con la madre en Cartagena y con quien se veía los fines de semana alternos, o eso me contó. Era guapo. No de una manera llamativa, no de esos que entran en un sitio y todo el mundo se gira. Era guapo de la manera que lo notas despacio, a lo largo de una conversación. Tenía los ojos oscuros y las manos grandes y una forma de escucharte, de mirarte mientras hablabas, que hacía que te sintieras la persona más interesante del mundo. Me preguntó por mi trabajo, por el pueblo, por mi familia. Me preguntó cosas que nadie me preguntaba en la ciudad, donde las conversaciones van siempre muy rápido y muy a la superficie. Y yo hablé. Hablé más de lo que solía. Algo en él me lo ponía fácil. Bailamos, tomamos vino de mesa, de ese peleón que sirven en garrafas en las bodas de pueblo y que al día siguiente te deja una resaca que parece un castigo. Nos reímos. Cuando terminó la fiesta, me pidió el teléfono. Se lo di sin pensarlo 2 veces. Los primeros meses fueron normales, bonitos incluso. Él venía a Valencia los fines de semana que podía, que no eran todos porque trabajaba en ruta, me explicaba,
y los turnos no siempre coincidían. Yo fui a Murcia un par de veces. Salíamos a cenar, al cine, a pasear por el puerto. Hablábamos por teléfono todas las noches. Era atento, detallista a su manera. No de flores y regalos caros, sino de esos detalles que cuestan atención. Se acordaba de que me gustaba el café solo sin azúcar, de que los domingos llamaba a mi madre y siempre salía un poco triste, de que tenía miedo a los perros grandes desde pequeña. Me hacía sentir vista. Y eso, para alguien que lleva años sintiéndose un poco invisible, pesa mucho. A los 8 meses me propuso que nos juntáramos, que me fuera a vivir con él a Murcia, o que buscáramos algo a medias, un punto intermedio. Le dije que tenía trabajo, que no podía simplemente trasladarme. Me dijo que lo entendía, que no había prisa, que ya lo iríamos viendo. Pero la idea quedó ahí, flotando. Al año nos casamos. Fue rápido, lo sé. Mi madre me lo dijo. Elena, que apenas le conoces. Y yo le dije que tenía 37 años y que sabía lo que hacía. Una boda civil, pequeña, en el registro de Murcia. 4 familiares de cada lado. Una comida en un restaurante de carretera. Unas flores del mercadillo. Nada de velos ni de vestidos de cola. Yo no quería eso, nunca lo había querido. Quería que fuera real, no un espectáculo. Nos instalamos en Murcia. Él tenía un piso de alquiler en un bloque de los años 70, de esos de ladrillo visto con las ventanas de aluminio plateado, en un barrio de las afueras. Un cuarto piso sin ascensor. El portal siempre olía a humedad y a pis de gato. Pero el piso por dentro era amplio, luminoso por las mañanas, y Marcos lo había amueblado con gusto. Muebles sencillos, pero ordenados, limpios. Me gustó. Me sentí en casa. Encontré trabajo en una clínica privada de la ciudad. No era lo que más me gustaba. Las urgencias del centro de salud me daban más vida, más adrenalina. Pero era un contrato fijo y el horario era predecible, y con 2 sueldos empezamos a ahorrar con la idea de comprarnos algo nuestro, dejar el alquiler. Habíamos visto un piso en un bloque nuevo, en las afueras, por la zona de El Palmar. No grande, pero con terraza y con parking incluido. Hicimos los números muchas veces en el papel de la cocina, con el bolígrafo del banco, y salía. Si seguíamos ahorrando como íbamos, en 2 años teníamos para la entrada. Ese era el plan. Un plan normal. Un plan de persona normal, de las de a pie. El primer año de matrimonio fue bueno. No perfecto, ninguno lo es, pero bueno. Discutíamos por cosas pequeñas, como todos. Él era poco hablador cuando llegaba cansado del trabajo. Yo a veces me encerraba en mí misma cuando algo me pesaba, en lugar de contarlo. Pero nos queríamos, o eso creía. Cuando estábamos bien, estábamos muy bien. Los domingos de mercadillo, los fines de semana que íbamos al pueblo a ver a mis padres, las noches en el sofá con una película y él con el brazo por encima de mis hombros. Eso era real. Estoy segura de que eso era real. Lo que no era real era todo lo demás. Empecé a notar algo raro. No sabría decir exactamente cuándo, los recuerdos se mezclan. Hacia finales del segundo año de matrimonio. Pequeñas cosas. Llamadas que cogía en el pasillo en voz baja, cuando antes siempre hablaba por teléfono en el salón sin ningún problema. Una vez entré en el cuarto de baño y me pareció que guardaba el móvil en el bolsillo demasiado rápido, con un gesto brusco. Le pregunté si pasaba algo. Me dijo que no, que era del trabajo, que había un problema con un cliente. Lo creí. Lo creí porque quería creerlo. Hubo una noche, era invierno, recuerdo el frío que se colaba por el marco de la ventana vieja del dormitorio, en que sonó su teléfono a las 2 de la madrugada. Él se levantó y salió al pasillo. Yo me quedé quieta en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando. Hablaba bajo, muy bajo, pero capté un par de frases. Ahora no puedo. Ya sé. Lo sé. Y luego silencio. Cuando volvió a la cama y le pregunté quién era, me dijo que su hijo, que había tenido una pesadilla. El niño tenía entonces 11 años. Pensé, los niños de 11 años tienen pesadillas, es posible.
Me convencí de que era eso. Ahora entiendo que en ese momento ya había empezado a hacer algo que haría muchas veces en los meses siguientes: fabricarme explicaciones. Construir versiones creíbles de lo que estaba pasando para no tener que enfrentarme a la verdad. Es un mecanismo de defensa, me explicó luego la psicóloga. El cerebro prefiere una mentira cómoda a una verdad que lo destruye todo. Y el mío era muy bueno en eso. Me había entrenado toda la vida para aguantar, para no querer demasiado, para no hacer olas. La primera señal real, la que no pude tapar con ninguna explicación, llegó en primavera. Marzo o abril, creo. Marcos llevaba fuera una semana, en ruta al norte. Zaragoza, Pamplona, no recuerdo bien. Y yo estaba en el piso sola. Llegó una carta. Una carta certificada, de esas que te dejan el aviso en el buzón y tienes que recoger en la oficina de correos. El nombre era de Marcos, pero la dirección era la nuestra. Fui a recogerla sin pensar, con el DNI mío porque el suyo no lo tenía. Nunca lo tenía, siempre decía que lo llevaba en la cartera de trabajo. Y en la oficina me dijeron que sin autorización firmada no me la podían dar. Me fui sin ella. Cuando llegó Marcos, le dije que había una carta. Se puso serio de una manera que me llamó la atención. No enfadado, no nervioso en superficie. Serio. Controlado. Me preguntó dónde estaba el aviso. Se lo di. Fue a recogerla al día siguiente, solo, y cuando volvió no me dijo nada sobre ella. Yo esperé. Pasó un día, 2. Al tercero le pregunté qué era. Me dijo que nada importante, un tema del seguro del camión, mucho papeleo de nada. Y cambió de tema. Lo dejé pasar. Pero no lo olvidé. Empecé, y me da vergüenza reconocerlo, a fijarme en cosas que antes no miraba. En los extractos del banco teníamos una cuenta conjunta para los gastos del piso, pero él tenía también una cuenta propia de antes del matrimonio que nunca había querido unificar. Me decía que era para separar los gastos del trabajo. En los nombres que aparecían en su teléfono cuando lo dejaba descuidado sobre la mesa, en sus horarios, que nunca habían sido del todo regulares por la naturaleza del trabajo, pero que últimamente eran cada vez más imprevisibles. Un martes me llamó para decirme que no iba a volver esa noche, que había un problema en el almacén de distribución y tenía que quedarse. Le llamé al día siguiente a mediodía, costumbre nuestra, llamarnos a la hora de comer, y tardó 4 llamadas en coger. Cuando lo hizo, oí de fondo ruido de bar, de cacharros, de conversaciones, no de almacén. Le dije, ¿dónde estás? Me dijo, en la nave, ¿por qué? Y yo dije, pues se oye raro. Y él dijo, es que hay una televisión encendida, ya sabes cómo es esto. Y yo dije que sí, que claro, que ya hablaríamos luego. Y así pasaban las cosas. Así es como funciona. No es una gran revelación de golpe. No es que un día abras un cajón y encuentres un pasaporte falso o una pistola. Es una acumulación. Una gotita detrás de otra, tan pequeñas que cada una por separado parece nada, pero que juntas van llenando algo, no sé, un depósito dentro de ti, una presión que va creciendo muy despacio y que tú sigues ignorando porque ya tienes tu vida construida alrededor de esa persona, y desmontar eso da demasiado miedo. Lo que vino después me costó aceptarlo mucho tiempo. Incluso ahora, contándolo aquí, hay momentos en que me parece increíble. No por lo extraordinario, que en cierto modo lo es, sino por lo meticuloso, por el tiempo que llevaba preparado, por lo bien que me había estudiado. Porque para hacer lo que Marcos hizo, tienes que conocer muy bien a la persona a quien se lo haces. Tienes que saber exactamente hasta dónde puedes empujar. Y él me conocía. Eso es lo que más duele todavía. Fue en julio cuando empecé a sospechar en serio. Llevábamos casi 3 años casados. Era una tarde de calor seco y pesado, de esos veranos murcianos que te aplanan, que hacen que la ciudad entera se quede quieta entre las 2 y las 6 de la tarde. Marcos había salido por la mañana, como siempre. Yo tenía el día libre, y me quedé en el piso. Estaba ordenando el armario del dormitorio. De vez en cuando lo hacía,
Él nunca ordenaba nada. Los papeles se le acumulaban en cualquier parte. Y en el cajón de arriba, debajo de una caja de herramientas pequeñas, encontré una carpeta. Una carpeta de plástico verde, de las de toda la vida, de las que se venden en el todo a 100. La abrí. Dentro había papeles, documentos. Tardé un momento en entender lo que estaba mirando. Había un contrato de arrendamiento, Un piso. Una dirección en Alicante. el nombre del arrendatario era Marcos Reyes Palacios. La fecha del contrato era de hacía 18 meses. Hacía 18 meses. Llevábamos casados 34. Me senté en el suelo. Literalmente me senté en el suelo del dormitorio, entre los calcetines que había sacado del cajón, con esa carpeta verde en las manos, y me quedé inmóvil durante no sé cuánto tiempo. La cabeza no me funcionaba. Era como intentar procesar algo en un idioma que no entiendes. Las palabras están ahí, las ves, pero el significado no llega. Seguí mirando. Debajo del contrato había más papeles. Un recibo de suministros, luz, agua, a nombre de él, con esa dirección de Alicante. Una factura de un médico de familia, de una consulta privada en la misma ciudad. Y una foto. Una foto impresa en papel normal, de esas que sacas en casa con la impresora. Marcos, sonriendo. En lo que parecía ser una terraza, con sol, con el mar al fondo. Y a su lado, una mujer, rubia, unos años más joven que yo, con una copa en la mano y una sonrisa grande. Y entre ellos, apoyado en la barandilla, un niño. Un niño de unos 4 o 5 años que tenía los ojos de Marcos. Me quedé mirando esa foto mucho tiempo. Mucho. Buscando alguna explicación, diciéndome que podría ser cualquier cosa. Una amiga, una conocida, el hijo de ella, una fiesta familiar. Diciéndome que la foto no significaba nada. Pero ya lo sabía. Lo supe en el momento en que la vi. Hay cosas que el cuerpo sabe antes que la mente, y el mío supo en ese instante que aquella foto era el principio del fin de todo. Volví a guardar los papeles. Los puse exactamente como estaban, en el mismo orden, bajo la misma caja de herramientas. Cerré el cajón. Fui a la cocina, me puse un vaso de agua, lo bebí de pie frente a la ventana mirando el bloque de enfrente. La fachada gris, la ropa tendida en los balcones, la antena de televisión oxidada del piso de arriba. Y pensé, tengo que saber más antes de decir nada. Tengo que saber exactamente qué es esto. No sé si fue valentía o cobardía. Ahora creo que fue las dos cosas a la vez. Marcos volvió esa noche. Cenamos juntos, una tortilla de patatas que hice yo, sin hablar mucho. Tampoco era raro, había noches así. Le miré la cara durante toda la cena buscando algo, no sé qué, alguna grieta, algún signo de que por dentro se estaba cayendo a pedazos igual que yo. No vi nada. Comió con buen apetito. Se quejó del calor. Me preguntó si había visto el partido. Me habló de un compañero de trabajo que había tenido un accidente con el camión, nada grave, pero que iba a estar de baja unas semanas. Hablaba de cosas normales con una normalidad absoluta, y yo respondía también con normalidad, y en algún momento pensé que quizás estaba loca, que quizás había interpretado mal todo, que quizás había una explicación. Pero no la había. Lo supe definitivamente 4 días después, cuando hice algo que nunca había hecho y de lo que no me siento orgullosa. Cogí su teléfono mientras dormía. Entré en los mensajes. El primero que abrí no estaba a nombre de nadie, guardado solo con un número, pero el mensaje era suficiente. ¿Cuándo vuelves? El niño pregunta por ti. Yo también. Y debajo, la respuesta de Marcos. El viernes. Os quiero. El viernes éramos nosotros dos. Yo tenía el viernes guardado en la cabeza como el día en que volvía de un viaje de trabajo. Dejé el teléfono donde estaba. Volví a la cama. Me quedé tumbada mirando el techo, con él respirando a mi lado, y sentí que el suelo se abría debajo de mí. No de manera dramática, no lloré, no me puse a temblar,
No tuve ninguno de esos momentos que salen en las películas. Solo ese vértigo silencioso de cuando el mundo que conocías deja de existir y todavía no hay nada que lo reemplace. Llevaba 16 meses. Eso calculé después, con los documentos. 16 meses con un piso en Alicante, con otra mujer, con un hijo que había tenido con ella mientras estaba casado conmigo. Un niño que tenía 4 años, lo que significaba que había nacido cuando Marcos y yo llevábamos ya varios meses juntos. Que quizás incluso nos conocimos cuando ella ya estaba embarazada. Empecé a tirar del hilo, con mucho cuidado, sin que él lo notara. Fui a la notaría que aparecía en uno de los documentos con una excusa. Un trámite falso que inventé, preguntar por una herencia de una tía que no existía. Y de paso hice preguntas generales, como quien no quiere la cosa, sobre trámites de separación, sobre lo que se puede hacer cuando un cónyuge oculta bienes. La notaria, una mujer mayor con gafas de montura roja que me miraba con esa mezcla de profesionalidad y compasión que deben de ver muchas cosas a lo largo de los años, me dio información sin preguntar demasiado. Le di las gracias y me fui. Hablé con mi prima, la de la boda donde conocí a Marcos. No le conté todo, solo le dije que necesitaba saber algo sobre él, sobre su pasado, sobre gente que lo conociera. Mi prima preguntó al novio, el que lo había llevado a la boda. El novio dijo que en realidad no lo conocía tan bien, que era más conocido que amigo, que había venido de relleno porque alguien había cancelado. Que lo único que sabía de él era que era transportista y que había estado viviendo en varios sitios. Murcia, sí, pero también Alicante y antes de eso, Valencia. Valencia, donde yo había vivido cuando lo conocí. Eso me heló la sangre de una manera que todavía no sé explicar bien. No era una coincidencia, no podía serlo. Empecé a entender que la historia que Marcos me había contado de sí mismo, el divorciado de Cartagena, el hijo con la ex, la empresa de transportes, los viajes de trabajo, era una construcción. Una historia fabricada con piezas de verdad mezcladas con mentiras para que todo encajara. La ex de Cartagena, con quien se había divorciado, quizás existía, nunca lo supe del todo. El hijo de 11 años quizás existía también, pero había otra mujer, y había un hijo de 4 años. Y había un piso en Alicante donde Marcos era otra persona, con otro nombre para esa vida, o quizás el mismo nombre, pero una historia completamente diferente. El golpe de gracia, la pieza que hizo que todo el rompecabezas tomara su forma más oscura y definitiva, llegó 2 semanas después. Encontré, buscando en Internet con su nombre completo y el nombre de la empresa para la que decía trabajar, una esquela. En el archivo digital leí un periódico local de Alicante, de hacía 2 años. Marcos Reyes Palacios, 42 años, fallecido tras una breve enfermedad. Dejaba en el dolor a su compañera, Lucía, y a su hijo, Adrián. Una esquela. Su propia esquela. Me quedé mirando la pantalla del ordenador en la cocina, con el ventilador zumbando al fondo y el ruido de la calle entrando por la ventana entreabierta. Un coche con la música muy alta, alguien en el piso de arriba arrastrando una silla, y lo leí 3 veces. 4. Para asegurarme de que entendía lo que estaba leyendo. Marcos había fingido su muerte para Lucía. Había desaparecido de esa vida, de ese piso de Alicante, de esa mujer, de ese hijo de 2 años que no llegaba a entender lo que significaba que el papá ya no estaba, con una esquela falsa publicada en un periódico local. Y se había venido a Murcia, a mí, a construir otra vida. Y yo no era el refugio al que había llegado huyendo de ella. Yo era la siguiente, la última. O la última hasta que él encontrara razones para fingir también su muerte para mí. Me levanté de la silla. Fui al cuarto de baño. Me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo. Los ojos enrojecidos, el pelo revuelto, la cara de alguien que acaba de enterarse de algo que no tiene nombre preciso en el lenguaje corriente. Y me dije en voz alta, en voz muy baja, casi sin sonido: lo que tienes que hacer ahora es no perder la cabeza. Porque Marcos volvía al día siguiente, y tenía que decidir qué hacer con lo que sabía antes de que llegara.
Y mientras pensaba en eso, mientras intentaba ordenar los pensamientos y trazar algún plan, me di cuenta de algo más. Algo que me resultó casi más aterrador que todo lo anterior, porque era personal de una manera diferente, más íntima. Me di cuenta de que en ningún momento desde que encontré aquella carpeta verde, desde que vi aquella foto, desde que leí aquel mensaje en el teléfono, desde que vi aquella esquela, me había preguntado si lo quería todavía. No me había hecho esa pregunta. Me había preguntado qué hacer, cómo actuar, qué significaba todo eso. Pero no si lo quería. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el estado en que me encontraba. Lo había querido. Estaba segura de eso. Lo había querido de verdad, con esa torpeza con que quería yo las cosas, callada y constante y sin mucho ruido. Y él lo sabía. Había contado con eso. Había construido su plan sobre eso. Sobre mi manera de querer, que era también mi manera de no preguntar demasiado, de no exigir demasiado, de no ocupar demasiado espacio. Sobre mi educación de pueblo, de familia humilde, de chica que no quiere ser una molestia para nadie. Me había estudiado y había encontrado el punto exacto donde yo era más manejable. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, tapada con una manta a pesar del calor, con el teléfono en la mano, pensando. Pensando en Lucía, en Alicante, en ese niño al que le habían dicho que su padre había muerto y que tenía ahora 4 años, y quizás ya ni se acordaba de él. Pensando en que yo tampoco me acordaría de la misma manera dentro de unos años, si Marcos decidía que era el momento de morirse también para mí. Pensando en qué contaría a mi madre, en qué dirían los vecinos, en el piso de El Palmar donde íbamos a comprarnos los ahorros, los años, y pensando, sobre todo, en algo que me daba más miedo que cualquier otra cosa, que si no actuaba, si dejaba pasar esto como había dejado pasar todas las señales anteriores, me convertiría en cómplice de mi propia destrucción. No podía hacer eso. No podía. Al día siguiente, cuando Marcos llegó del trabajo, el almuerzo, como llamaba él a ese espacio de mediodía en que los dos estábamos en casa, le puse el plato en la mesa sin decir nada. Le serví el agua. Me senté enfrente. Y mientras comíamos, en ese silencio de costumbre, yo lo miraba y pensaba, sé quién eres, sé lo que has hecho, y en este momento tú no lo sabes. Era la primera vez en todo ese tiempo que sentía que yo tenía algo que él no tenía, información. Y tenía que usarla bien. Esa tarde, mientras él dormía la siesta, otro ritual inamovible los días que estaba en casa, cogí mi bolso, mis documentos, el talonario de la cuenta conjunta y me fui. No a ningún sitio definitivo todavía. Fui al locutorio del barrio, uno de esos de los años 90 que todavía sobreviven por milagro, con los ordenadores viejos y el olor a plástico caliente, y desde allí llamé a mi prima. Le conté todo. Y le pedí que viniera. Mientras esperaba, sentada en una de esas sillas de plástico azul con el teléfono de la cabina en la mano y el ventilador de techo girando muy despacio sobre mi cabeza, me di cuenta de que era la primera vez en 3 años que tomaba una decisión sola, sin pensarlo en función de lo que él querría o de lo que él pensaría. Y ese pensamiento, ese pequeño pensamiento trivial, me hizo llorar de una manera que no podía parar. No de pena, no exactamente. De alivio, quizás. De rabia. De las dos cosas a la vez, mezcladas de una manera que no tenía nombre. Mi prima tardó 2 horas. Cuando llegó al locutorio y me vio la cara, no preguntó nada. Solo me cogió de la mano y dijo, «Cuéntame». Y yo le conté. Todo. Mi prima se llama Rosa. Rosa Carrasco, 2 años mayor que yo. La que siempre ha sido más lista y más valiente de las dos, aunque ella nunca lo reconocería. Nos criamos juntas casi como hermanas, en casas contiguas del mismo callejón del pueblo, y cuando éramos niñas nos escapábamos por la tapia del huerto de su abuela para coger higos antes de que nadie se levantara.
Rosa siempre llegaba primero a la tapia. Siempre. Eso lo dice todo de ella. Cuando entró en el locutorio y me vio sentada en esa silla de plástico azul, con los ojos hinchados y el bolso apretado contra el pecho como si fuera lo único que me quedaba, porque en cierta manera lo era, no hizo ninguna de las cosas que hacen las personas cuando no saben qué decir. No puso cara de horror, ni me bombardeó a preguntas, ni me dijo que me tranquilizara. Se sentó en la silla de al lado, me cogió la mano y dijo: «Cuéntame». Con esa voz que tienen las personas que de verdad quieren escuchar, no las que esperan su turno para hablar. Le conté todo. La carpeta verde, la foto, el mensaje en el teléfono, la esquela. Mientras hablaba, me oía a mí misma desde fuera, como si fuera otra persona relatando la historia de otra, y pensaba, si me lo contara alguien, yo tampoco me lo creería. Pero Rosa no parpadeó. Me escuchó hasta el final sin interrumpirme. Y cuando terminé, se quedó un momento en silencio. Ese silencio de quien está pensando de verdad, no de quien no sabe qué responder. Y dijo, lo primero es sacarte de ese piso. Eso fue lo primero. Eso fue todo lo que importaba en ese momento. No volví al piso esa tarde. Rosa me llevó a casa de una amiga suya en Murcia, alguien a quien yo no conocía. Una mujer llamada Amparo, que vivía sola en un tercero del centro y que sin preguntar apenas me preparó el sofá y me puso un plato de lentejas en la mesa y me dijo que me quedara el tiempo que necesitara. Esa clase de generosidad que ya no esperas de los desconocidos te rompe de una manera diferente. Estuve a punto de echarme a llorar otra vez sobre las lentejas. Marcos me llamó esa noche. Una vez, dos, tres. No cogí. Le mandé un mensaje. Estoy con mi prima, no me esperes. Suficientemente vago para que no entrara en pánico, pero suficientemente claro para que no me llamara a la policía diciendo que había desaparecido. Conocía su mente lo suficiente para saber que no llamaría a la policía. Las personas que viven como él vivía no llaman a la policía por nada. Esa noche, tumbada en el sofá de Amparo con una manta que olía a suavizante de lavanda, igual que la maleta de cuando me fui del pueblo con 18 años, lo que me pareció una ironía cruel, hice lo que sabía hacer cuando necesitaba ordenar el caos. Escribí. En el cuaderno pequeño que siempre llevo en el bolso, escribí todo lo que recordaba. Fechas, nombres, documentos, conversaciones. Los viajes de trabajo que coincidían con qué fechas. Los días en que el teléfono sonaba de madrugada. El nombre de la empresa donde decía trabajar. La dirección de Alicante. El nombre del niño, Adrián, que había leído en la esquela. El nombre de ella, Lucía. Al día siguiente llamé a mi trabajo para pedir unos días. Dije que era un asunto familiar urgente. No mentí del todo. Luego, con Rosa al lado, fui al juzgado de instrucción. No sé si alguna de vosotras ha ido alguna vez a un juzgado sin saber muy bien por qué vas, sin un abogado, sin saber exactamente de qué delito hablar ni a quién dirigirte. Es una experiencia que desorienta completamente. Los pasillos largos con el suelo de terrazo, la gente sentada en sillas de plástico con carpetas bajo el brazo, los funcionarios detrás de ventanillas de cristal que te miran con esa mezcla de cansancio y eficiencia burocrática que da la sensación de que tu problema es el número 47 de la mañana y tienen prisa por llegar al 50. Rosa fue la que habló. Yo tenía la voz bloqueada, como cuando estás muy fría y los músculos no responden. Rosa explicó la situación a grandes rasgos a una funcionaria, que nos derivó a otra ventanilla, que nos dijo que para interponer denuncia por bigamia, porque eso era al final la palabra legal, bigamia, necesitaba documentación y que lo más conveniente era ir primero con un abogado. Salimos sin haber conseguido nada concreto, pero con un nombre. La abogada de oficio que llevaba casos de este tipo. Una mujer del Colegio de Abogados de Murcia. Llamamos esa misma tarde y nos dieron cita para 2 días después. Esos 2 días fueron extraños. Me quedé en casa de Amparo. Marcos seguía llamando. Ya no 3 veces, sino más, con una frecuencia que iba subiendo de tono. Y yo seguía sin coger. Una noche me mandó un mensaje largo, muy largo, preguntando si había pasado algo, si estaba bien,
si había dicho algo que me hubiera molestado. Ese mensaje me lo quedé mirando mucho tiempo. Porque estaba bien escrito. Era cálido, preocupado, razonable. Era exactamente el mensaje que habría mandado un marido que no supiera nada y estuviera genuinamente asustado por su mujer. Y me pregunté cuántas veces en estos años había leído mensajes suyos, había oído palabras suyas, había interpretado gestos suyos, y todo había sido actuación. Todo había sido la capa de arriba de algo que yo no podía ver. Me respondí a mí misma, muchas, demasiadas. La abogada se llamaba Inma. Inmaculada Soriano, unos 50 años, pelo corto, traje gris, una mesa con 3 pilas de carpetas que debían de llegar hasta el techo. Me escuchó con atención, tomando notas, sin interrumpirme salvo para pedir aclaraciones concretas. Cuando terminé, me dijo que el caso era complejo pero no insólito. Esas fueron sus palabras exactas. No insólito. Y algo en eso me dio escalofríos. Y que lo primero era determinar con exactitud el estado civil real de Marcos. Si la primera pareja, Lucía, no estaba legalmente casada con él, sino en una relación de hecho, el delito de bigamia, tal como estaba tipificado en el Código Penal, no aplicaba de manera directa. Pero había otros artículos. Fraude. Falsedad documental si había utilizado documentación falsa o manipulada para algo, y potencialmente más cosas si tirábamos del hilo de los bienes y los ahorros comunes. Me habló de los ahorros. Ahí fue cuando me quedé helada de una manera diferente, más concreta y más inmediata. La cuenta conjunta. Los 2 años y medio ahorrando para el piso del Palmar. Pedí el extracto esa misma tarde desde el teléfono, con la aplicación del banco, y vi lo que esperaba y no esperaba ver al mismo tiempo. En los últimos 8 meses había habido transferencias regulares, pequeñas, de cantidades que no llamaban la atención, 200 euros, 150, 300, pero regulares, siempre a finales de mes, siempre a un número de cuenta que yo no reconocía. Sumé mentalmente mientras miraba la pantalla. Casi 3.000 euros. 3.000 euros de nuestros ahorros, del dinero que yo había metido en esa cuenta mes a mes desde mi sueldo de enfermera, transferidos a algún lugar que yo no conocía. Llamé a Inma esa misma tarde. Le vi los datos. Me dijo que eso era importante, que lo documentara todo, que no tocara nada de la cuenta todavía. No la toqué. Esperé. Lo que pasó en las semanas siguientes fue una mezcla de trámites burocráticos, esperas interminables y una tensión constante y sorda que se instaló en mi cuerpo como una enfermedad crónica. Me quedé en casa de Amparo. Iba al trabajo. No podía permitirme perder el empleo, necesitaba el sueldo más que nunca. Y luego volvía y me sentaba en el sofá y miraba la tele sin ver nada. Comía poco. Dormía mal. Tenía ese estado de alerta constante que no te abandona ni cuando estás físicamente a salvo, porque el peligro ya no es exterior, sino interior. Está en tu propia cabeza, en cada recuerdo que revisas buscando qué fue real y qué fue mentira. Marcos fue al piso de su amigo. Lo supe por una llamada de Rosa que habló con alguien del barrio. A buscarme. Los vecinos le dijeron que no me habían visto. Fue al trabajo. Yo estaba de turno y la jefa de planta, a quien le había contado lo justo para que entendiera la situación sin entrar en detalles, le dijo que no podía pasar. Me llamó desde la puerta de la clínica. Cogí esa vez. Y fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. No por lo que él dijo, sino por cómo lo dijo. Estaba asustado, o lo fingía perfectamente, y me preguntaba qué había pasado, qué había hecho mal, si podíamos hablar. Y yo, con toda la información que tenía, le dije solo que necesitaba tiempo y que ya hablaríamos. Y colvé. No le dije que lo sabía. Todavía no. Inma me había dicho que era importante no alertarle hasta que tuviéramos la documentación en orden, hasta que la denuncia estuviera presentada. Que si le adelantábamos que sabíamos, podría desaparecer, mover dinero, destruir evidencias. Y yo creí a Inma, y seguí esperando. Los días se me hacían raros de una manera difícil de describir.
Por fuera seguía siendo yo. Iba al trabajo, compraba en el mercado, llamaba a mi madre los domingos y le decía que todo estaba bien, que estaba cansada, pero bien. Por dentro era como si estuviera suspendida en un lugar intermedio, sin suelo firme, esperando. Esa espera fue en cierta manera lo más duro de todo. No la revelación, no el momento de la denuncia, sino esas semanas de saber y no poder hacer nada todavía, de convivir con la verdad sin poder nombrarla en voz alta. Mi madre no supo nada durante semanas. No podía contárselo por teléfono y no quería que se enterara sola, de repente, sin que yo estuviera allí. Así que esperé. Y mientras esperaba, me iba construyendo una versión de mí misma que pudiera funcionar en ese estado. Una versión más pequeña, más controlada, más quieta. Como si hubiera aprendido a ocupar menos espacio dentro de mi propio cuerpo. Fue a finales de agosto, casi 2 meses después de aquella tarde en el locutorio, cuando Inma me dijo que ya teníamos suficiente para presentar la denuncia formal. Habían conseguido, a través del registro civil, confirmar que Marcos tenía un matrimonio anterior, no con Lucía, sino con otra mujer, anterior a ella y a mí, de la que nunca se había divorciado legalmente. Eso cambiaba todo. Eso convertía nuestro matrimonio en nulo de pleno derecho, celebrado con ocultación dolosa del Estado civil, lo que en el Código Penal español tiene nombre y tiene pena. Presentamos la denuncia en el juzgado de instrucción un jueves por la tarde. Yo firmé los papeles con una mano que no temblaba. Me sorprendí a mí misma. Y salí a la calle y me senté en un banco de la plaza de enfrente y estuve un buen rato mirando las palomas. Rosa estaba a mi lado. No dijo nada. No hacía falta. La Guardia Civil se presentó en el piso. Nuestro piso, el que seguía siendo técnicamente el domicilio conyugal, al día siguiente por la mañana. Marcos estaba allí. No intentó huir ni negarlo todo de entrada. O sí, lo intentó, pero según me contó el guardia civil que me llamó después, fue una negación muy poco convincente. Cuando le mostraron las pruebas documentales, se quedó callado. Uno de esos silencios que lo dicen todo. Lo detuvieron. No fue espectacular. Nada de esto lo fue, y en cierta manera me alegro de eso, porque lo espectacular habría sido otra forma de perder el control de mi propia historia. Lo detuvieron, lo procesaron, y empezó la instrucción del caso. Lo que vino después fue largo. Más largo de lo que me esperaba, aunque Inma me había advertido. Los juzgados en España van despacio. Eso no es un secreto para nadie. Y un caso como este, que implicaba verificar documentación de varios registros civiles de varias provincias, rastrear cuentas bancarias, localizar a otras posibles afectadas, porque sí, hubo más. Lo fui sabiendo poco a poco, como capas de una cebolla que cada vez huele peor. Ese caso no se resuelve en semanas. Localicé a Lucía. O más bien, Lucía me localizó a mí. Inma le había contactado en el marco de la instrucción como posible testigo y también como posible víctima de un delito paralelo, falsedad documental en la esquela, entre otras cosas. Me escribió un mensaje de Telegram que todavía guardo porque no sé si borrarlo. Era un mensaje cortísimo. Decía: «Hola, soy Lucía. Creo que tenemos que hablar». Quedamos en Alicante, un sábado de septiembre, en una cafetería del centro, de esas antiguas con los veladores de mármol y las sillas de madera. Lucía llegó con Adrián, el niño, que ya tenía casi 5 años y que se pasó toda la conversación comiendo un croissant y mirando dibujos en un tablet con los auriculares puestos, ajeno a todo. Era un niño guapo, tranquilo, con los ojos oscuros de su padre. Lucía era diferente a como me la había imaginado. No sé exactamente cómo me la había imaginado. Supongo que como un antagonista, como alguien que formaba parte del plan, quizás incluso cómplice. Pero no. Era una mujer como yo. Un poco más joven, sí, más callada quizás, con ese gesto de cansancio alrededor de los ojos que tienen las personas que han llorado mucho en poco tiempo. Trabajaba de dependienta en una tienda de ropa. Había estado con Marcos 3 años. Cuando la esquela apareció en el periódico, él le había dicho que tenía una enfermedad,
que quería que si algo pasaba ella lo supiera, que había arreglado unos documentos para el niño, todo muy calculado. Ella lo había llorado como a alguien muerto. Había guardado luto. Había llevado a Adrián al psicólogo infantil porque el niño preguntaba por el papá. Se había quedado con la deuda de un préstamo personal que habían pedido juntos y que Marcos, al morir, había dejado sin liquidar. Estuvimos casi 2 horas en esa cafetería, hablando, comparando versiones, llenando los huecos de las historias de cada una con los pedazos de la otra. Fue una conversación extraña y necesaria a la vez. En algún momento, Lucía se puso a llorar. No de manera dramática, sino de ese modo silencioso que es peor. Y yo le puse la mano en el brazo y no dije nada porque no había nada que decir que no sonara atópico. Y en otro momento fui yo la que tuve que parar y respirar hondo porque algo que ella contó, un detalle pequeño, una frase que Marcos le había dicho y que era exactamente igual, palabra por palabra, a una frase que me había dicho a mí, me golpeó de una manera que no esperaba. Era un guionista. Eso pensé. Marcos era un guionista que usaba el mismo guión con distintas actrices. Salí de Alicante esa tarde en el autobús de vuelta a Murcia con una sensación que tardé en identificar. No era rabia, o no solo rabia. Era algo más frío, más limpio. Claridad, quizás. Como cuando llevas mucho tiempo mirando algo con niebla y de repente la niebla se levanta y ves el paisaje completo por primera vez. No es bonito el paisaje, pero es real. Y la realidad, por horrible que sea, es siempre mejor que la niebla. El juicio fue en febrero, casi 7 meses después de la denuncia. Yo fui como testigo y como perjudicada. Inma me preparó durante semanas. Qué decir, cómo decirlo, en qué orden, qué documentos presentar. Me explicó qué podía esperar del proceso, que Marcos probablemente intentaría minimizar, que su abogado defensor buscaría fisuras en la documentación, que el juicio en sí podía ser duro porque habría momentos en que te hacen sentir que eres tú quien tiene que justificarse. Y así fue. No voy a mentir. Hubo un momento, durante el interrogatorio de la defensa, en que el abogado de Marcos me preguntó si era cierto que yo nunca había pedido ver su expediente de divorcio con la primera esposa antes de casarme. Y lo preguntó de una manera que daba a entender que la negligencia era mía. Y yo respiré. Y dije que no lo había pedido porque uno no se casa con alguien pensando que le está mintiendo sobre su estado civil. Y que la responsabilidad de esa mentira era del que mentía, no del que confiaba. El juez, un hombre de unos 50, con gafas y un expediente sobre la mesa que debía de medir 10 centímetros de grosor, me miró cuando dije eso. No sé si lo vi en su expresión o me lo imaginé, pero me pareció que asintió muy levemente. Marcos fue condenado. El artículo 217 del Código Penal español tipifica la bigamia con pena de prisión de 6 meses a 1 año. Ed recibió 1 año, y con los atenuantes, primera condena penal formal, aunque no fuera la primera vez que hacía esto, quedó en condena condicional. No entró en prisión. Eso fue lo que más me costó, que no entró en prisión. Inma me explicó que era lo habitual en este tipo de delitos cuando no hay violencia física documentada, y que el sistema lo procesa así. Lo entendí jurídicamente. No lo entendí de ninguna otra manera. Hubo también una condena civil. Me devolvieron parte del dinero. Parte, no todo, porque parte había desaparecido en cuentas que nunca se pudieron rastrear del todo. El piso de alquiler quedó a mi nombre durante los meses que restaban de contrato. El matrimonio fue declarado nulo, lo que, en el papel, significaba que legalmente yo nunca había estado casada con él. Eso también costó asimilarlo. 3 años de tu vida, tus ahorros, tu proyecto de futuro, y el sistema te dice, esto no existió. Para el registro, no existió. Pero para mí sí existió. Eso no lo borra ningún sello de ningún juzgado. Después del juicio, Marcos desapareció. No literalmente, no como con Lucía, sin esquela esta vez, sino simplemente se fue. Lo último que supe de él, a través de Inma,
Es que se había mudado fuera de la región. Algún sitio del norte, se decía. No lo busqué. No quise saber más. Hay un punto en que saber más deja de ayudarte y empieza a hacerte daño. Y yo aprendí a distinguirlo. Lo que nadie te cuenta del después. Y entiendo que esto es lo que os quiero decir de verdad, si es que hay algo que llevarse de todo esto. Es que la recuperación no parece una recuperación. No parece un proceso ascendente, de menos a más, de oscuro a luminoso. Parece más bien un terreno irregular, donde a veces estás arriba y de repente te cae el suelo y vuelves a estar en un sitio que creías haber dejado atrás. Un olor, una canción, un sobre en el buzón, cualquier cosa puede hacerlo. Y tienes que aprender a no asustarte de eso, a saber que ese bajón no significa que estás igual que al principio, que puedes estar en el fondo del hoyo durante unas horas y luego salir. Empecé terapia 3 meses después del juicio. No antes, no estaba lista antes, aunque en retrospectiva me arrepiento de haber esperado tanto. La psicóloga se llama Carmen. Una mujer del centro de salud que trabaja en el servicio de atención a víctimas de violencia de género, porque sí, lo que Marcos hizo tiene ese nombre también, aunque no haya golpes, aunque no haya gritos, aunque desde fuera parezca solo una infidelidad muy complicada. La manipulación sistemática, la construcción de una identidad falsa para explotar la confianza de otra persona, el robo de años y de proyectos y de confianza, eso es violencia. Tarda en verse así, pero lo es. Con Carmen aprendí a nombrar cosas que antes no tenía palabras para nombrar. Aprendí que esa costumbre mía de fabricarme explicaciones, de construir versiones creíbles para no ver lo que no quería ver, tiene un nombre: negación adaptativa. Y tiene una función psicológica que en otro contexto sería sana, pero que alguien como Marcos había sabido usar en mi contra. Aprendí que la vergüenza que sentía, ese debería haberlo visto antes, debería haber sido más lista, no era razonable, porque los manipuladores expertos construyen sus trampas precisamente para que no se vean. No soy más tonta que nadie. Fui un objetivo elegido por alguien que sabía lo que hacía. Eso no me quita el dolor, pero me quita la culpa. Y la culpa era la parte que más pesaba. Volví al pueblo el otoño siguiente. No a quedarme. Mi vida estaba ya en otro sitio, o al menos las piezas de lo que iba a ser mi vida nueva estaban en otro sitio. Sino para ver a mis padres, para contárselo todo por fin cara a cara, para estar unos días en ese callejón con los higos y la tapia y el olor a tierra seca. Mi madre lloró. Mi padre no lloró, pero se quedó tan callado durante tanto tiempo que fue casi peor. Y luego mi madre me preparó una sopa de cocido como las de cuando era niña, y nos sentamos los tres a la mesa. Y eso, ese momento tan simple, tan pequeño, fue una de las pocas veces en todo ese año que me sentí del todo entera. Ahora vivo sola. Un piso pequeño en el ensanche de Murcia, segundo piso con balcón que da a la calle. Tengo plantas en el balcón, algo que nunca había tenido porque Marcos decía que daban trabajo y ensuciaban. Sigo trabajando en la clínica. Sigo yendo a terapia, aunque ya menos frecuente. Tengo amigas, pocas, porque siempre las he tenido pocas, pero de verdad. Tengo a Rosa, que sigue siendo la primera en llegar a la tapia. Tengo a Amparo, que el año pasado me invitó a su boda con una chica que conoció en el gimnasio, y que fue la fiesta más alegre a la que he ido en mucho tiempo. No tengo pareja. no porque haya renunciado a ello, sino porque todavía no estoy lista y he aprendido, a las malas, pero lo he aprendido, Que reconocer cuándo no estás lista es una forma de respeto hacia ti misma. ¿Llegará o no llegará? Ahora mismo no es lo importante. Lo que sí tengo es esto: la capacidad de mirarme en un espejo y saber quién soy. Después de todo, eso no parece gran cosa. Pero os juro que hay momentos en que es todo. ¿Por qué cuento esto? Me lo he preguntado muchas veces desde que decidí hacerlo. No es por venganza. Marcos ya no me importa lo suficiente para que tenga sentido hablar de venganza. No es por rehabilitación pública ni por nada de eso.
es porque cuando me pasó a mí, cuando estaba en aquella silla de plástico azul del locutorio, con el bolso apretado contra el pecho y el mundo derrumbado alrededor, no encontré ninguna historia que se pareciera a la mía. Encontré historias de violencia física, de secuestros, de cosas que se ven de lejos. No encontré la historia de una mujer normal, de un barrio normal, con un trabajo normal y un matrimonio normal, a quien otro ser humano le robó 3 años de vida, con paciencia y con método, y sin dejar casi rastro. Esa historia también existe. Y si alguien está ahora mismo fabricándose explicaciones para no ver lo que no quiere ver, si alguien está leyendo mensajes en el teléfono de su pareja dormida y diciéndose que seguro hay una razón lógica, quiero que sepa que lo que siente ahora mismo, esa presión sorda en el pecho, ese suelo que no es del todo firme, no se lo está inventando. No se lo está inventando.